Hoy la palabra de Dios en el contexto de la fiesta o la solemnidad mejor, de la gloriosa asunción de la Santísima Virgen María al cielo, que celebramos como Iglesia Universal este domingo. La palabra de Dios lleva nuestra atención a María, que ya en el Apocalipsis aparece como la figura de ese nuevo sagrario, de esa nueva arca de la alianza que da a luz para el mundo un Salvador que regirá la vida de la humanidad de una manera nueva y en la que será la vida el estandarte, el triunfo, la victoria de su reinado. La vida sobre la muerte, esa vida de Dios que está por encima de nuestra existencia, frágil, efímera, pasajera, contingente, humana. Y en quien la humanidad ha hallado el camino de su propia glorificación en Cristo Jesús, nacido de María Virgen, esa doncella que ha quedado encinta y que ha dado a luz, aún en el misterio de su virginidad, al Hijo de Dios, la coronada de 12 estrellas, la que posee como estrado de sus pies la luna, es decir, aquella que resplandece por la gloria de su Hijo Jesucristo, la llena de gracia, la que Dios con su sombra ha cubierto y su gracia de manera total la ha llenado. Por eso, la toda santa, María Virgen y Madre, es elevada al cielo en el misterio que hoy celebramos como primicia del misterio de la Pascua de Cristo, de la resurrección del Señor. Ella, quien concibió al autor de toda vida, dirá hoy el prefacio, no conoció la corrupción del sepulcro, sino que su muerte fue para nosotros la certeza del destino y la meta que también aguardamos en Dios, la de ser glorificados y llevados a la presencia del Padre para vivir eternamente en su amor, en su presencia, en su patria, en su casa, en su luz eterna. Y así el misterio de la vida de Dios, ahora plenamente realizado en nosotros, sus hijos, nos lleve a la gloria de Dios mismo para vivir eternamente en Él. Una gloria de Dios que si queremos, abriendo nuestro corazón a Él, podemos degustar, podemos experimentar, tener esa experiencia de la gloria de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su poder, de su fuerza, de su luz, de su consuelo, de su alegría, de su paz en nosotros. Si por la fe somos capaces de abrir nuestro corazón y nuestra vida a Dios y contemplar las maravillas que Dios obra en la vida de quienes creen en Él. Por eso el Evangelio nos lleva a esta escena en la que dos mujeres han creído y ha sido por la fe de sus corazones, una fe inquebrantable, una confianza absoluta en Dios, lo que les ha permitido que en ella se realice la obra de la gloria de Dios. Y así, una doncella, una jovencita, virgen,
sea madre como Isabel, una anciana estéril, también lo sea. Dos mujeres en las que el acontecimiento de su maternidad acontece de manera extraordinaria, se encuentran hoy. María sube al encuentro de Isabel para participar la alegría que ya ha conocido por el ángel de la noticia de su hijo, que en la ancianidad y por su esterilidad, sin embargo, el Señor ahora le permite abrazar la maternidad en un momento de la vida donde ya su vientre estaba marchito. Estamos hablando del Dios de la vida, el autor de toda vida, de quien procede como un manantial la vida y emana para quienes la quieran recibir, para quienes quieran alimentarse de ese manantial y vivir la vida de Dios. Estas dos mujeres ponen de manifiesto la obra salvífica de Dios. Por eso el Espíritu acompaña sus expresiones, se hace presente en ese encuentro. La criatura en el vientre de Isabel, Juan el Bautista, salta de alegría al escuchar las palabras del saludo de María. Y así el encuentro de dos madres extraordinarias es el encuentro también de dos hijos, el uno hijo de Dios y el otro su precursor, su profeta, su anunciador. Es el misterio de la vida que acontece aún en las lógicas de la muerte, de nuestra frágil, de nuestra humanidad contingente. Por encima está la vida de Dios, esa vida a la que hoy celebramos en María de manera gloriosa, ha alcanzado por el misterio de la maternidad de Cristo en la eternidad en Dios, la vida eterna, una vida gloriosa para siempre en la presencia de nuestro Creador. Esta celebración tiene que llevarnos a preguntarnos: ¿cómo estamos procurando en nuestra vida tal experiencia de lo divino, tal experiencia de la gloria de Dios? ¿Somos capaces de abrirnos paso en la materialidad de esta vida humana? Entre las lógicas de nuestra humanidad, a veces corrompida por el pecado, esclava de sus pasiones, sujeta a sus egoísmos, somos capaces de vencer en nosotros mismos todas estas cadenas para abrirnos paso a la vida y a la gloria de Dios. Procuramos ahondar en ese misterio para experimentar, para tener también nosotros la experiencia de lo divino. Es nuestra fe, ese medio por el cual en nosotros de manera inquebrantable nos permite abrazar a Dios, invocándolo con certeza y más aún ser testigos de sus obras en nuestra vida. ¿O somos simplemente seres humanos a la deriva de nuestras fuerzas, de nuestras pasiones y egoísmos, recorriendo un camino a nuestro modo de ver la vida y de entenderla, lejos de abrazar lo extraordinario y lo divino, esa esencia espiritual que en nosotros, si ponemos cuidado, nos empuja constantemente hacia el encuentro con Dios? Solamente hace falta dejar de vivir un poco mundanamente para darnos cuenta que en nosotros una fuerza interior nos empuja hacia el encuentro de lo eterno, de lo que trasciende estas realidades. Una fuerza que nos impulsa al amor que en Dios, en el que fuimos creados por Dios. Ese amor que sacia nuestros
más profundos anhelos que llenan nuestros más hondos vacíos. Ese amor que da sentido a la vida, que da propósito a los días de nuestra existencia, sobre todo cuando nos vemos sumergidos, como dice el prefacio también, en la noche del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la angustia o de la tristeza, de la desesperación o de la falta de fuerzas y del cansancio en el camino de la vida. María hoy se nos propone como un modelo de nuestra vida cristiana, que sabe leer las necesidades de su hermano, que sabe correr al encuentro del hermano, que sabe descubrir la obra de Dios en ese encuentro fraterno con el otro y que realiza evidentemente así la obra de Dios en su vida cada vez que es capaz de abrir su corazón en ese encuentro con el otro, para donarse, para convertirse en regalo y para hacer que la vida, muriendo, produzca más vida, fermente la harina, multiplique así la obra de Dios en los corazones de quienes nos rodean. Pidamos a Dios que nos ayude en este propósito, que María Santísima nos acompañe en esta búsqueda de Dios, de sentido, en esta búsqueda de la vida, de su gloria, de su eternidad, de los premios y las gracias de su bondad, de las maravillas y las obras que solo Dios puede hacer y que nuestro corazón anhela ver. Que así sea.